Bitcoin está justo en una zona donde muchos traders se van a equivocar. Y no porque no sepan dibujar soportes o resistencias, sino porque cuando el precio llega a un nivel tan evidente como los $60.000, el mercado suele hacer dos cosas: o rebota con fuerza, o rompe el soporte, limpia los stops de los que compraron demasiado pronto y después decide si recupera o sigue cayendo. Y aquí está la pregunta importante: ¿Bitcoin está preparado para un rebote desde soporte o estamos a punto de ver una ruptura más profunda? En este vídeo no te voy a decir Bitcoin va a hacer esto seguro, porque eso sería vender humo. Lo que vamos a hacer es mucho más útil. Voy a explicarte los tres escenarios que pueden pasar ahora mismo, los niveles que estoy mirando, por qué los he marcado y cuál creo que es el escenario más probable si el mercado confirma. Así que quédate, porque la zona de los $59.000, $60.000 puede decidir el próximo movimiento importante de Bitcoin. Antes de mirar la vela actual, tenemos que entender la película completa. Bitcoin venía de una fase muy fuerte, con un máximo histórico cerca de los $120.000. Pero desde esa zona, el precio ha ido perdiendo fuerza. Y lo importante aquí no es solo que haya caído, lo importante es cómo ha caído. Porque cada vez que Bitcoin intenta rebotar, el rebote llega menos arriba que el anterior. A esto se le llaman máximos decrecientes. Y cuando ves máximos decrecientes, el mensaje del mercado es bastante claro. Cada subida encuentra vendedores antes. Dicho de forma sencilla, los compradores todavía no tienen el control. Bitcoin puede rebotar, sí. De hecho, ahora mismo estamos en una zona donde un rebote tendría muchísimo sentido, como estamos viendo. Pero una cosa es un rebote técnico y otra muy distinta es un cambio real de la tendencia. Y para hablar de cambio de tendencia, Bitcoin tendría que recuperar resistencias importantes. Por eso, el análisis de hoy no va de adivinar, va de construir un mapa. ¿Dónde está el soporte? ¿Dónde están las resistencias? ¿Dónde está la liquidez? ¿Y qué tendría que pasar para que cada escenario se active? Ahora vamos a la parte más importante del gráfico. Bitcoin está rondando últimamente los $60.000 y este nivel es importante por tres razones. La primera, es un número redondo y en los mercados los números redondos importan porque todo el mundo los mira. Los 60.000 son un nivel psicológico muy importante. La segunda razón es que el precio ya ha reaccionado varias veces cerca de esta zona. No estamos hablando de una línea inventada, estamos hablando de una zona donde el mercado ya ha mostrado interés antes. Y la tercera razón, y para mí la más importante, es que debajo de los 60.000 probablemente hay mucha liquidez. ¿Y qué significa esto? Que hay muchos stops de traders que han comprado en el soporte. La gente ha dicho, compra aquí y si pierde 59.000 me salgo. Pues bien, cuando muchos traders ponen el stop en el mismo sitio, esa zona se convierte en un imán para el precio. Por eso digo que esta zona es muy peligrosa, porque aquí pueden pasar dos cosas. Que la primera es que Bitcoin defienda el soporte, entren compradores y vemos rebote. Y la segunda es que Bitcoin perfore la zona, active los stops de los compradores, genere miedo y abra la puerta a una caída hacia niveles inferiores. Y todavía hay una tercera variante muy interesante, y es que rompa un poco por debajo, limpie los stops y después recupere. Esto sería un barrido de liquidez que lo explicaremos en un momento. Pero con todo lo que hemos dicho, el error más común es comprar solo porque toca el soporte. Mucha gente comete aquí ese error. Ven que Bitcoin llega al soporte y piensan, perfecto, aquí compro porque tiene que rebotar. Pero el mercado no funciona así. Un soporte no es una garantía. Un soporte es una zona donde esperamos ver una reacción. Y esta es la palabra clave, reacción. No importa solo que el precio toque el soporte, importa qué es lo que hace después. Rebota con volumen, recupera rápido, deja una vela de rechazo clara, empieza a construir mínimos crecientes o simplemente rebota un poco, se queda débil y vuelve a caer. Porque si el precio toca el soporte, rebota de forma pobre y vuelve a presionar la zona, esto no es fuerza, esto es debilidad. Por eso, comprar solo porque toca el soporte es muy peligroso. A veces nos puede salir bien, pero muchas otras te metes justo antes del barrido. Y ahí es donde entra el siguiente concepto. Ahora vamos con una de las partes más importantes del análisis, el barrido de liquidez. Imagina que Bitcoin pierde los $59.000. Mucha gente empieza a pensar, ya está,
se ha roto el soporte, saltan los stops, entran ventas por rupturas, los traders más impulsivos se ponen bajistas. Y de repente, cuando todo parece roto, el precio recupera. Esto nos ha pasado más de una vez y esto es un barrido. El mercado ha bajado a una zona donde había liquidez, ha limpiado los stops de la gente, ha generado miedo y después ha vuelto a meterse por encima del soporte. Este escenario es muy importante porque puede confundir a todo el mundo. El trader que compró en el soporte se sale por el stop y el trader que entra en corto la ruptura se queda atrapado. Y si el precio recupera rápido los 60.000 o 61.000, entonces el movimiento empieza a tener otra lectura. Ya no sería simplemente comprar soporte, sería comprar una recuperación después de una limpieza de liquidez. Y eso para mí tiene mucho más sentido que ocurra. De hecho, si tuviera que elegir un escenario base ahora mismo, mi escenario más probable sería este. Un intento de rebote desde la zona actual, incluso con un barrido previo, pero siempre condicionado a que Bitcoin recupere rápido zonas superiores. Y sin esta recuperación, no hay confirmación. Ahora vamos con la parte que todos estabais esperando, y es las resistencias del gráfico. Porque aunque Bitcoin rebote de los 60.000, no significa que automáticamente todo vuelva a ser alcista. Ojalá. Un rebote puede ser solo esto, un rebote dentro de una estructura bajista. Por eso hay que saber dónde puede frenarse el precio. Y estos niveles no están marcados al azar. La primera resistencia que estoy mirando está en los 62.500 dólares. ¿Por qué? Porque es la primera zona donde Bitcoin puede demostrar si el rebote tiene fuerza real o no. Si rebota desde soporte pero no puede recuperar ni siquiera los 62.500, el rebote será muy débil. Sería una reacción, sí, pero sin demasiado control comprador. La segunda zona está entre los 63.500 y 65.000 dólares. Esta zona es importante porque ahí tenemos una resistencia intermedia. Es una zona donde el precio ya ha tenido frenos, consolidaciones y rechazos. Y además coincide con la resistencia dinámica de la tendencia bajista. Dicho más simple, es una zona donde es normal que vuelvan a aparecer vendedores. Luego tenemos la resistencia clave del corto y medio plazo, que son entre los 66.900 y los 68.000 dólares. Para mí esta zona es en la que cambia la conversación. ¿Por qué? Porque antes fue una zona importante de soporte y estructura, y cuando un soporte se pierde, muchas veces se convierte en resistencia. Si Bitcoin consigue recuperar esa zona con fuerza, ahí ya no estaríamos hablando solo de un rebote pequeño. Ahí el mercado ya estaría recuperando una zona importante. Después, si el precio sigue subiendo, miraría la zona de entre los 72.000 y 74.000 dólares. Esta zona puede actuar como resistencia porque ahí hubo consolidación previa y posible oferta. Y más arriba tenemos la zona de los 80.000 y 82.000 dólares, que sería una resistencia mucho más ambiciosa. A partir de ahí, si Bitcoin lograra recuperar todo ese camino, el siguiente gran nivel sería el psicológico de los 100.000 y después su máximo histórico, cerca de los 120.000 dólares. Pero vamos paso a paso. Ahora mismo no tiene sentido hablar del all-time high si Bitcoin todavía está peleando por mantener los 60.000. Primero tiene que defender el soporte, luego recuperar 62.500, después 65.000 y en el punto realmente importante para volver a leer el gráfico serían los 67.000-68.000. Ese es el nivel que yo estoy utilizando para decir, vale, el rebote empieza a ponerse serio. Ahora vamos con los indicadores, porque aquí, desde el momento en que empecé a hacer el vídeo, ha habido un cambio importante desde lo que se veía antes. Bitcoin ya no está exactamente en el punto más débil del soporte. De hecho, el precio ya ha intentado rebotar desde esta zona de los 59.000-60.000 dólares. Y eso se nota en los indicadores. Primero, el MACD ha mejorado. Vemos que las líneas han cruzado al alza y el histograma empieza a ponerse en positivo. Esto nos dice que el rebote técnico sí que ha tenido algo de apoyo. Pero ojo, porque el MACD todavía viene desde esta zona negativa. Así que esto no confirma todavía un cambio de tendencia grande. Confirma una mejora en el corto plazo, pero no necesariamente una vuelta alcista completa. Luego tenemos el RSI, que ahora está cerca de 45. Esto también es importante. Antes estaba mucho más débil, en unos 30. Aún así, sigue por debajo de 50. Y mientras el RSI no recupere esa zona, yo no diría que Bitcoin tiene fuerza alcista clara. Diría que ha mejorado, sí, pero todavía está en una zona intermedia.
ni está extremadamente débil ni está fuerte. Y ahora viene otro indicador delicado, que es el estocástico. El estocástico ya está en zona alta. Esto significa que el rebote que ha habido a corto plazo ya ha recorrido bastante. Y cuando el estocástico está tan arriba, el precio puede necesitar descansar un poquito. Puede consolidar, puede retroceder. O puede intentar seguir subiendo. Pero ya no estamos entrando en el rebote desde una zona barata o de corto plazo. Por eso mi lectura con los indicadores ahora mismo sería que Bitcoin sí ha rebotado desde soporte, MACD acompaña la mejora, RSI ha salido de la zona más débil, pero el estocástico nos avisa de que el rebote ya está avanzado y necesitamos una confirmación. La confirmación no vendrá solo de los indicadores, vendrá del precio. Y para mí, esa confirmación pasa por recuperar primero los $62.500, después la zona de los 63.500 y finalmente la resistencia clave de los $66.968.000. Hasta entonces lo trataría como un rebote técnico desde soporte, no como un cambio completo de tendencia. Con todo esto encima de la mesa, yo ahora mismo no veo un único camino para Bitcoin. Veo 3 escenarios, pero no los veo con la misma probabilidad. Fijaos, tenemos una zona crítica en los $59.000, $60.000. Tenemos liquidez justo por debajo. Tenemos un posible triángulo descendente. Y tenemos indicadores que han mejorado, pero que todavía no confirman un cambio de tendencia grande. Así que vamos allá con los 3 escenarios. El primer escenario, y para mí es el más probable, es un barrido de liquidez y rebote. Es decir, Bitcoin puede volver a presionar la zona de los $59.000, $60.000 e incluso perforarla ligeramente, activar los stops de la gente, hacer pensar a todo el mercado que se ha roto el soporte y después que recupere rápido. Para mí, esta sería la jugada más lógica. ¿Por qué? Porque es que lo hemos comentado anteriormente, los $60.000 es un nivel demasiado evidente. Todo el mundo lo está mirando. Y cuando todo el mundo mira el mismo soporte, normalmente hay liquidez debajo. Por eso, mi escenario base es barrido cerca de los 59.000, perforando ligeramente, recuperación rápida a los 60.000, 61.000 y continuación hacia las resistencias. Y si eso ocurre, los niveles que hay que mirar arriba son las resistencias que hemos marcado anteriormente, los 62.500 y los 63.500, 65.000. Y si el rebote gana fuerza, nos iríamos en la zona clave, de los 67, 68. Y ahí es donde Bitcoin tendría que demostrar si esto es solamente un rebote técnico o si estamos ante un cambio de tendencia. El segundo escenario es la ruptura bajista real. Pero para mí no basta con que Bitcoin haga una mecha por debajo de los 59.000. Esto podría ser, como hemos comentado anteriormente, simplemente un barrido. Para que yo lo considere una ruptura bajista seria, necesito verlo más claro. O sea, necesitamos ver que pierda los 59.000, que no recupere rápido, que intente volver a la zona del soporte de los 59.000-60.000 y que de ahí sea rechazado. Ahí sí, ahí el soporte se convertiría en resistencia. Y ese sería el escenario más peligroso. En este caso, las zonas de abajo nos iríamos a los 57, 58, 55 y si la presión continúa nos iríamos a los 50 o los 40 como están comentando algunos famosos. Pero repito, para mí este escenario todavía necesita confirmación. Una simple perforación no me basta. El tercer escenario es simplemente que Bitcoin no rompa ni por arriba ni por abajo. Es decir, que se quede lateral. La parte baja estaría en los 59,60 y la parte alta estaría entre los 67,68. Este escenario sería bastante posible si Bitcoin rebotara, pero se frena en los 62.500, 63.500. Ahí podríamos ver un mercado más aburrido, rebote, rechazo, vuelta al rango y más acumulación antes del siguiente movimiento fuerte. En este escenario, para mí lo importante sería no perseguir el precio en mitad del rango. Si Bitcoin lateraliza, las mejores decisiones están en los extremos o después de una ruptura clara. Entonces, mi lectura final es esta, que Bitcoin está en una zona crítica y aunque hay riesgo de ruptura, mi escenario base ahora mismo no es una caída limpia. Lo que yo creo más probable es un barrido de liquidez en la zona de los 59.000, 60.000 dólares y después un intento de rebote. ¿Por qué? Porque es una zona demasiado evidente. Porque los 60.000 son un número muy psicológico y porque debajo de los 59.000 probablemente haya muchos stops. Y porque los indicadores ya han empezado a mostrar cierta mejora, aunque todavía no es suficiente para hablar de un cambio de tendencia.
Pero ojo, que yo crea que el escenario más probable es un barrido y rebote, no significa que me case con esta idea. Si Bitcoin pierde los 59.000 y no recupera rápido, el escenario cambia. Ahí dejaría de pensar en rebote y empezaría a mirar niveles inferiores. Por arriba, la confirmación de rebote pasa por recuperar primero los 62.500, 63.500 y 65.000 y finalmente la zona clave de los 66.900, 68.000. Así que el plan queda claro. Si barre y recupera, para mí aumenta la probabilidad de rebote. Si rompe y no recupera, cuidado porque puede venir caída. Y si queda entre soporte y resistencia, paciencia, porque estaremos en rango. Y ahora te leo los comentarios. ¿Tú qué ves más probable? ¿Barrido y rebote desde los 60.000? ¿Ruptura real del soporte? ¿O Bitcoin va a aburrirnos un poco más unas semanas en lateral? Si quieres más análisis así, con niveles claros, escenarios y sin humo, suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo vídeo.